Ricardo Méndez, a sus 45 años, era un hombre que había construido un imperio naviero desde la nada, pero que ahora se enfrentaba a su mayor incertidumbre: su legado. Viudo y sin herederos directos, había llegado a considerar a su personal doméstico de toda la vida como su única familia. Planeaba dejarles una parte considerable de su fortuna y el control de su fundación benéfica en su testamento. Pero antes de firmar el documento final, una duda lo carcomía. ¿El afecto que le profesaban era genuino o una actuación motivada por la riqueza que lo rodeaba? Decidió realizar una última y arriesgada prueba para descubrir la verdad. Tras anunciar un viaje de una semana a su yate, Ricardo se sometió a una transformación. Con la ayuda de un maquillador de cine, se convirtió en un anciano frágil y desamparado, un mendigo anónimo. Con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación, se dirigió a pie a la entrada de servicio de su propia mansión en Ponta Negra, natal. Se acercó al guardia y con una voz temblorosa pidió un poco de agua y quizás algo de comida sobrante, explicando que no había comido en todo el día. El guardia, reconociendo el protocolo de la casa, llamó al mayordomo principal. Julio, el mayordomo, un hombre que había servido a Ricardo durante 20 años, apareció en la puerta. Miró al mendigo de arriba abajo con un desprecio absoluto. «¿Qué quiere?», espetó. «Solo un poco de comida, por favor», suplicó Ricardo. Julio sonrió con malicia. Vio una oportunidad para entretenerse y para reafirmar su autoridad frente al resto del personal. «Claro», dijo con una falsa amabilidad. «Pase, veremos qué podemos encontrar para alguien como usted». Condujo a Ricardo al patio de servicio, un escenario perfecto para la humillación que estaba por desatarse. Llamó a los otros miembros del personal superior, a Marta, la cocinera, a los jardineros, a los chóferes. «Miren lo que trajo la marea», anunció con una risa burlona. «Un invitado especial para el almuerzo». Marta, siguiendo el juego de su jefe, entró a la cocina y salió con un plato lleno de restos de comida sacados directamente del cubo de la basura. «Aquí tienes, pordiosero», dijo, dejando caer el plato en el suelo. «Comida digna de ti». El resto del personal se unió a las carcajadas, insultando y mofándose del anciano indefenso, sin saber que cada palabra cruel era un clavo en el ataúd de su propio futuro. Si la crueldad de este personal te ha indignado, deja un like y suscríbete para ver cómo la bondad de una sola persona lo cambiará todo. Mientras la humillación se desarrollaba, Ana, la empleada de limpieza más joven y nueva, observaba la escena desde una ventana de la cocina, con el corazón encogido de dolor y rabia. Veía al personal que ella misma había admirado, a las personas que el señor Méndez consideraba su familia, actuar con una crueldad que le revolvía el estómago. No podía soportarlo. Ignorando las posibles consecuencias, tomó el sándwich y el vaso de leche que había guardado para su propio almuerzo, salió al patio y caminó directamente hacia el centro del círculo de burlas. Se arrodilló junto a Ricardo, retiró con delicadeza el plato de basura del suelo y le ofreció su propia comida en un plato limpio. «Por favor, señor», dijo en voz baja, su voz temblando pero firme, ignorando las miradas furiosas de sus superiores. «Nadie merece ser tratado así. Esto es mío. Pero por favor, acéptelo. Usted necesita comer». Extendió su mano, no solo con un plato de comida, sino con un gesto de pura e incondicional humanidad, una pequeña luz de decencia en un abismo de crueldad. En ese preciso instante, un coche negro y elegante entró silenciosamente por la puerta principal, que había quedado abierta. De él descendió el abogado personal de Ricardo. Caminó con calma a través del patio, indiferente a la escena, y se detuvo frente al mendigo. «Señor Méndez», dijo en voz alta y clara, extendiéndole una carpeta de cuero. «Aquí están las versiones finales del testamento para su revisión como solicitó». Un silencio sepulcral, tan profundo que se podía oír el sonido del mar, cayó sobre el patio. Las sonrisas burlonas se congelaron en los rostros de Julio, Marta y los demás. Sus ojos se abrieron de par en par, pasando del mendigo al nombre en la carpeta,
y luego de vuelta al rostro del anciano. La sangre huyó de sus caras, reemplazada por el pálido terror de la comprensión. Ricardo se levantó lentamente, el disfraz de fragilidad desapareciendo para revelar una postura de poder y una furia helada. Se sacudió el polvo de la ropa y miró a su personal, a su familia, con unos ojos que ya no contenían afecto, solo un profundo y amargo desprecio. «Gracias», dijo, su voz goteando un hielo que quemaba. «Gracias a todos por mostrarme sus verdaderos corazones». La farsa había terminado. Ricardo convocó a todo el personal al gran salón de la mansión. Julio y Marta intentaron balbucear disculpas, pero él los silenció con una sola mirada. Se dirigió a ellos, su voz tranquila, pero resonando con la finalidad de una sentencia. «Durante 20 años los consideré mi familia. Estaba a punto de confiarles mi legado, mi fortuna y mi memoria. Hoy me mostraron que mi confianza estaba depositada en la codicia y la crueldad». Despidió en el acto a todos los que habían participado en la humillación, ordenándoles que abandonaran su propiedad de inmediato. Luego se volvió hacia Ana, que estaba de pie en un rincón, temblando, sin saber si ella también sería despedida por su insubordinación. «Ana», dijo, su voz suavizándose por primera vez, «acérquese, por favor». Ella obedeció, con la cabeza gacha. «Levante la vista, por favor», pidió él. «Quiero que me mire. Hoy, mientras los que se decían mi familia me ofrecían basura, usted, una extraña, me ofreció todo lo que tenía. Demostró una nobleza de espíritu que yo creía extinta». Y entonces, frente a los empleados restantes y a su abogado, tomó la decisión que sorprendió a todos. Tomó el grueso documento de su testamento, el que había planeado firmar, y lo rompió por la mitad. «Este testamento se basaba en una mentira», declaró. «El que iba a firmar dejaba una pequeña porción de mi fortuna a cada uno de mis leales empleados. Lo he reconsiderado. Mi nuevo testamento», continuó, su mirada fija en Ana, «dejará el 90% de mi fortuna a la caridad para ayudar a la gente que, como yo hoy, pasa hambre. El 10% restante, junto con la propiedad de esta casa y el lindo y puesto de directora vitalicia de mi fundación benéfica, se lo dejo a usted, Ana. Ha demostrado que sabe cómo cuidar de los demás. Usted es la única heredera digna de mi legado». La decisión fue tan impactante, tan radical, que un jadeo colectivo recorrió la sala. Había desheredado a su familia de 20 años y se lo había dado todo a la empleada que conocía desde hacía apenas unos meses. ¿Crees que Ricardo hizo lo correcto? Deja un like y suscríbete para ver cómo esta increíble decisión cambia la vida de todos. La vida de Ana se transformó de una manera que nunca podría haber imaginado. Pero el regalo de Ricardo no fue solo la riqueza, fue la responsabilidad. Con la guía del propio Ricardo, que encontró un nuevo propósito en la vida como su mentor, Ana asumió la dirección de la fundación. Demostró tener un instinto natural para la gestión y una profunda empatía para dirigir los proyectos. La mansión de Ponta Negra, antes un símbolo de lujo vacío, se convirtió en la sede de la fundación, un centro de esperanza y cambio para la comunidad. La historia de la increíble prueba de Ricardo y la asombrosa herencia de Ana se convirtió en una leyenda en Natal. Fue una lección sobre el verdadero valor del carácter y una advertencia sobre la fragilidad de la lealtad comprada. Los empleados despedidos se encontraron con que su reputación de crueldad los precedía y les costó encontrar trabajo en un lugar donde la historia era bien conocida. Ana nunca perdió su humildad. Utilizó su nueva posición para crear programas de alimentación, refugios para personas sin hogar y oportunidades de trabajo para los más necesitados. Se convirtió en una de las filántropas más queridas y respetadas del Estado, no por el dinero que donaba, sino por la compasión genuina con la que lo hacía. Siguió siendo la misma mujer que una vez ofreció su almuerzo a un extraño hambriento. La historia concluye 2 años después. Vemos a Ricardo, ahora verdaderamente retirado y en paz, sentado en el porche,
de lo que antes era su mansión, observando a Ana dirigir una reunión con líderes comunitarios. Ya no son jefe y empleada, ni benefactor y heredera. Son socios, amigos, una nueva familia forjada no por la sangre, sino por un acto de bondad en un patio de servicio. El millonario que pidió limosna en su propia casa no solo encontró la verdad, encontró a la única persona digna de continuar su legado, asegurándose de que su fortuna, construida con trabajo duro, se utilizara finalmente para lo que siempre debió servir: extender una mano a los que más lo necesitan. ¿Cuál es el acto de bondad más grande que has hecho o recibido? Deja un corazón si crees que la compasión es la mayor de todas las riquezas. Suscríbete para más historias inspiradoras de justicia y carácter. Comenta: el carácter vale más que el dinero, si estás de acuerdo con la lección de esta historia.